Lección número 13. El Evangelio de la Gracia desde Génesis, Óscar Ospina Orozco. Y hoy vamos a ver el Salvador prometido está por venir. Señor, gracias te damos porque tú prometiste un Salvador y un Salvador va a venir a este mundo, el Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y vamos a ver que el Salvador prometido está por venir. Jesús iba a ser levantado como la serpiente fue levantada en el desierto. La nación de Israel se había rebelado otra vez en contra de Dios. Y Dios utilizó este suceso para mostrar su gracia a través del Salvador prometido. Números capítulo 21, versículos 4 al 9 nos dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. La nación de Israel merecía la muerte por su rebelión y pecado en contra de su Creador. Y el Señor Todopoderoso quería mostrar a la nación de Israel y a toda la humanidad los resultados por creer en Él y descansar en su infinita salvación. Él mandó serpientes ardientes que mordían y mataban a la nación rebelde. Ellos merecían morir por su pecado, así como tú y yo merecemos morir por nuestro pecado, porque como dice Romanos capítulo 6 y capítulo 3, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Cuando la nación de Israel reconoció su pecado, Dios le dijo a Moisés que pusiera una serpiente de bronce sobre una asta y que la levantara, y que toda persona que mirara a la serpiente iba a ser sanada y no iba a morir. El mirar es un símbolo de creer. No había ningún poder en la serpiente de bronce. Era quién estaba detrás de la serpiente de bronce. ¿Y sabe quién era? Ese era el Dios creador todopoderoso, nuestro Salvador. La cruz del Calvario iba a ser levantada, y que todo aquel que creyera en Jesucristo iba a obtener la vida eterna. Las personas, si ustedes miran, solamente debían mirar. ¿Qué es creer a lo que Dios les estaba diciendo? Hay muchas personas que no ponen atención a lo que Dios ha dicho en su palabra, la Biblia. Muchos ni siquiera tienen una Biblia en su casa. Muchos ni siquiera han leído una Biblia. Y otros que la tienen, no tienen ni siquiera interés de ver lo que Dios dice en su palabra. Algunos que miraron a la serpiente
y creyeron a lo que Dios les dijo, la Biblia nos dice que fueron sanados, fueron salvados de la mordedura de las serpientes. Pero otros que no quisieron mirar ni creer lo que Dios les estaba diciendo, murieron. Muchos creen que la salvación es por obras, que es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y pensamos que si no le hacemos el mal a nadie, que si no tomamos licor, que si no engañamos a nuestro cónyuge, que si somos buenos proveedores para nuestro hogar, de que si damos dinero para ayudar a otros, si vamos a la iglesia regularmente, que si leemos la Biblia todos los días, que si oramos o rezamos todos los días, si no tenemos relaciones inmorales, si somos buenos hijos o buenas hijas, si no fumamos, si somos buenos padres, si no robamos, si no mentimos, si no decimos malas palabras, si no peleamos con los demás, si nos bautizamos, si servimos a los demás, si guardamos todos los mandamientos, Dios nos va a aceptar. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Usted y yo no nos podemos hacer aceptables delante de Dios. La única manera de usted y yo hacernos aceptables delante de Dios es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera ni otra persona en la cual Dios le va a aceptar a usted si no es solamente mediante Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Libertador. Dios ya nos había hablado en que su ley es perfecta, que todos la hemos quebrantado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, que no hay ni un solo justo, que todos estamos perdidos, como nos dice ahí en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Que no hay ni un justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos nos desviamos. Las personas en Israel solo tenían que mirar, creer en Dios para su salvación. Había un hombre llamado Nicodemo, como vemos ahí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y la Biblia nos habla de un hombre llamado Nicodemo, un principal, un líder en Israel, un fariseo en Israel. Los fariseos eran aquellos que lideraban y gobernaban espiritualmente a la nación de Israel. Y aquí vemos un hombre, el cual vino a buscar a Jesús. Y como dije, Nicodemo era un líder en Israel que los guiaba espiritualmente. Él estaba inquieto por Jesús y fue a verlo en la noche porque no quería que nadie lo viera. Porque los fariseos eran enemigos de Jesús. A Jesús no lo querían los líderes de Israel, pero Nicodemo estaba inquieto con Jesús y el Espíritu Santo traería a Nicodemo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando alguien busca de Jesús, nunca va a salir igual. Y es interesante que en Juan capítulo 3, la Biblia nos habla que Jesús le dijo a Nicodemo: oye Nicodemo, para ser salvo tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Como nos dice Romanos capítulo 5, versículos 8, 18 y 19. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, de Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, o sea, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo.
Pero Nicodemo no entendía lo que Jesús quería decir. Él pensaba que volvería al vientre de su madre para volver a nacer. Jesús le dijo que él, siendo líder, ¿cómo podía guiar a otros? ¿Se imaginan? Un ciego guiando a otros ciegos. Y Jesús está listo para presentarle el evangelio a Nicodemo. Jesús le habló de Moisés y la serpiente de bronce que fue levantada. Nicodemo creía que él sería salvo por guardar la ley y ser circuncidado al 8º día, como todo fariseo lo creía. Como vemos ahí en Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 5, donde los fariseos creían que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Jesús le dijo a Nicodemo que como la serpiente fue levantada, que él mismo iba a ser levantado también, refiriéndose a su muerte en la cruz del Calvario. Nicodemo entendía muy bien esa historia en el Antiguo Testamento. Él sabía que la nación no podía hacer nada para salvarse a sí mismo, que lo único que tenía que hacer era mirar, creer en lo que Dios les había dicho. Jesús le dijo a Nicodemo que la única manera en que podía ser salvo era creer en Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Tú necesitas ser salvo y salva, y la única manera de salvarte es creyendo en el Mesías, en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Nicodemo debía entender y creer en Jesús para ser salvo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 15. Dios en su amor dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. El mundo solo puede ser salvo por creer en Jesús. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en Jesús será salvo. El que no cree ya es condenado. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Jesús tiene la vida eterna. La Biblia no dice tendrá vida eterna. Tiene en el momento en que cree en Jesús como su único y suficiente Salvador. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salva? ¿Hacer muchas buenas obras? No. Cada persona será salva por creer que Jesús es el Salvador, el enviado del cielo para perdonar todos nuestros pecados. No somos salvos por obras, sino para buenas obras, las cuales Él preparó aún antes de la fundación del mundo, como nos dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Yo te pregunto a ti, ¿crees que Jesús es tu Salvador personal? La salvación es individual, es personal, no es en familia. Cada individuo, cada ser humano tendrá que tener un Salvador personal, y ese Salvador se llama Jesucristo. Y la Biblia nos dice que Nicodemo creyó en Jesús como su Salvador personal. Ahí en Juan capítulo 19,
versículos 38 al 42. San Juan capítulo 19, versículos 38 al 42. Dice así la palabra de Dios. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¡Qué historia tan bonita! Ese Nicodemo al cual el Señor Jesús le presentó el Evangelio, lo encontramos aquí, cuando el Señor Jesús lo mataron. A Jesús lo mataron como él le había dicho a Nicodemo. Jesús fue sepultado y, para sorpresa de todos, al sepulcro llegó Nicodemo. Sus compañeros lo mandaron a matar a Jesús porque lo odiaban. Estaban felices por haber matado al Señor Jesucristo. Pero Nicodemo vino, aún exponiendo su propia vida, sin importar lo que pensarían los demás. Nicodemo trajo un compuesto de mirra y de aloes, dice la Biblia, de como 100 libras, que equivalía a 33 kilogramos romanos. A Nicodemo le representó un gasto muy grande de dinero la mezcla de la mirra y el aloe. Y es interesante que esta mezcla de la mirra y del aloe era un símbolo de amor para los judíos, lo cual era un perfume muy costoso y muy bueno en su olor. Jesús le presentó el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias a Nicodemo, y aquí podemos ver la fe de Nicodemo puesta en acción. ¿Fue salvo Nicodemo? Yo le pregunto a usted. ¿Saben? Lo veremos en el cielo por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, y ninguno que viene a buscar al Salvador saldrá igual. Y la Biblia nos habla que la nación de Israel como nación se alejó de Dios. Hicieron tantas cosas tan horribles. Nos dice la Biblia que la nación sirvió a dioses muy aborrecidos por Dios y por sus siervos. Dios, como disciplina, los mandó a ser cautivos por naciones enemigas. Cuando Israel se arrepentía, la Biblia nos dice que Dios les libraba a través de los jueces. Es interesante que la nación de Israel aún mataba a sus profetas que fueron enviados por Dios a darle su palabra, como nos dice ahí en Mateo capítulo 23 versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. Es interesante que la nación de Israel fue cautivada por los asirios. Eso fue al final del reino del norte de las 10 tribus de Israel. Las 10 tribus fueron al exilio. También fue cautiva por los babilonios. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? La destrucción del reino de Judá en manos de Nabucodonosor. También fue cautiva por los griegos. ¿Por qué Dios permitió que fueran cautivados por los griegos?
porque Dios utilizó el idioma griego para que su palabra fuera escrita en el Nuevo Testamento. Solamente Dios puede hacer algo así. Pero también fue cautiva por los romanos. Dios utilizó el imperio romano para llevar su palabra a todo el mundo, ya que Roma se preocupó fuertemente por hacer muchas carreteras para controlar todas las naciones y todas las regiones. Dios utilizó esas mismas carreteras para que el mundo tuviera su palabra escrita y alabara a su creador. Interesante. El emperador pensaba algo, pero Dios ya tenía un plan que su palabra corriera por todo el imperio romano. La frase que muchas veces escuchamos de que todos los caminos llevan a Roma es verdad, pero no todos los caminos llevan a Dios. Eso es mentira, ya que el único camino que lleva a Dios es el Señor Jesucristo. Como nos dice Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O como dice Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual usted y yo podemos ser salvos. Y muchos de los siervos de Dios pecaron también fuertemente en contra de Dios. La nación pecó contra Dios, pero también los siervos de Dios pecaban contra Él. Grandes siervos del Señor. Para que usted pueda identificar la gracia de Dios en todo su esplendor. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Sansón? La Biblia nos dice ahí en Jueces capítulo 13 al capítulo 16 que Sansón fue un nazareo por Dios. Eso significaba que era un hombre apartado por Dios. Sansón como nazareo tenía que cumplir con el voto de no beber vino, de no cortar su cabello, de no comer cosa inmunda y una vida totalmente consagrada al servicio de Dios. Pero Sansón, nos dice la Biblia, no cumplió con este voto de nazareo. Todo el ser humano tiene muchas debilidades, cosas o personas que nos hacen caer fácilmente, que nos mueven el tapete fácilmente. Para suplir una necesidad o vacío apremiante, tenemos muchas debilidades. La debilidad más grande para los hombres son las mujeres, y la debilidad más grande de las mujeres son los hombres. Yo recuerdo una señora una vez que yo estaba dando la clase, y ella levantó la mano y me dijo: Pastor Oscar, yo no tengo esa debilidad por los hombres. Yo no tengo debilidad por los hombres. Yo le dije: y entonces, ¿por qué se casó y por qué tiene 5 hijos? Y me dijo: sí es verdad. Esa es la debilidad más grande de los hombres y es la debilidad más grande de las mujeres. ¿Y sabe cuál era la debilidad número 1 de Sansón? Eran las mujeres. Y es interesante que a Sansón no le gustaba cualquier tipo de mujeres. A él le gustaban las mujeres prohibidas. Y nos dice ahí en Jueces, capítulo 14, versículos 1 al 3. La primera mujer. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Interesante.
Sansón toma una mujer filistea, imagínense, enemigos de los judíos. Él pasó por encima de sus padres. Sus padres estaban en contra. Y es interesante que aún Dios lo utilizaría para dar muerte a muchos filisteos. Pero las mujeres que le gustaba a Sansón eran las prostitutas. Interesante. Dice ahí en Jueces capítulo 16, versículo 1, que Sansón toma una mujer prostituta. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Rameras es prostituta. El deseo de Sansón era una debilidad tan incontrolable por las mujeres. Le llevó al mundo más bajo. El hombre que fue apartado por Dios ahora se encuentra alejado por completo de su buen Dios, lleno de gracia hacia él. Pero no solamente fue por esta prostituta. También nos dice la Biblia ahí en Jueces capítulo 16, versículo 4, otra prostituta. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, el cual se llamaba Dalila. Y Sansón se enamora de Dalila. Dalila significa coqueta. Se dejó coquetear de Dalila. Esta mujer lo cautivó por su belleza y encanto. Y el hombre, apartado por Dios, cae una vez más en las manos de una mala mujer. Sansón tiene en poco a su Dios y juega con el pecado. Como usted y yo sabemos, Dalila le pagan dinero para que Sansón descubra de dónde venía su poder, y él empieza a jugar con ella, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es aquello? Empieza a jugar. Tiene en poco la palabra de Dios. Sansón la engaña una y otra vez a Dalila, que insistía que le revelara de dónde provenía su fuerza, ya que por entregarlo a los filisteos se le daría mucho dinero. Otra grave debilidad de todo el ser humano. Sansón y las consecuencias por su pecado en contra de Dios fueron muchas. Imagínense, ahí en Jueces capítulo 16, versículo 20 nos dice que Dios se aparta de Sansón y ya no lo respalda ni lo utiliza. Primera consecuencia. Segunda consecuencia lo vemos en Jueces capítulo 16, versículos 21 al 25, que Sansón pierde todo su poder. La tercera consecuencia la vemos en el versículo 21. Sansón es aprisionado por los filisteos. Ahí mismo en el versículo 21, otra consecuencia, a Sansón le sacan sus ojos. Ahí mismo en el versículo 21, otra consecuencia, a Sansón lo meten en la cárcel con cadenas. Ahí mismo en el versículo 25, a Sansón lo tienen como juguete y burla delante de su Dios. ¿Se imaginan? Versículos 30 y 31, otra consecuencia, Sansón murió por su pecado. Y Dios le respondió a su última petición de tomar venganza de los filisteos. Dios se lo permitió y por unos momentos le devolvió su fuerza y dejó que todas las columnas se vinieran abajo y matara a todos esos filisteos. Y la Biblia dice que mató a muchos filisteos más de los que había matado. Dios le mostró la gracia a Sansón y Sansón despreció la gracia del Señor. Ahora Dios va a mostrar su gracia sobre el rey David, como nos muestra ahí en 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. La Biblia nos dice que David era pastor de las ovejas.
Y es interesante que David fue tenido en poco por su padre y por sus hermanos. ¿Recuerdan cuando el profeta Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí para que fuera rey de Israel? Su papá no tuvo en cuenta a su hijo menor, que se llamaba David. Isaí presentó a todos sus hijos a Samuel, y cuando éste le puso su mirada en Eliab, por ser grande y de gran parecer, ¿qué le dijo Dios? ¿Se acuerdan? Dios le dijo que no mirara, que Dios no mira lo que mira el hombre, porque Él lo desecha, porque Dios mira solamente el corazón. Ninguno de los hijos de Isaí le mostró a Samuel que él era el escogido. Entonces Samuel, ¿se acuerdan? Preguntó a Isaí, padre de David, que si eran todos sus hijos, porque Dios no había escogido a ninguno de los que había visto. Isaí le respondió, ¡ay, sí! Aún queda el menor que apacienta las ovejas. Yo siempre me pregunto, ¿cómo se habrá sentido David cuando escuchó que vino Samuel a su casa de su padre a ungir a uno de sus hijos como rey y su papá ni lo tuvo en cuenta? ¿Se imaginan cómo se habrá sentido David? Pero Dios bendijo tanto la vida de David que es impresionante. Dios hizo muchas proezas a través de su hijo David. Dios le hizo fuerte y con muchos talentos y dones. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 23, la Biblia nos dice que David toca para el rey Saúl. Era un gran músico. También en Primera de Samuel, capítulo 17, encontramos cuando David vence al filisteo Goliat. Era un hombre de guerra. También ahí en Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 5, nos muestra que David tuvo una gran amistad con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y Dios lo bendijo porque le dio un buen amigo que lo respaldaba en todo. También en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 7, dice que David es aclamado por todas las mujeres en Israel. En Primera de Samuel, capítulo 19, la Biblia nos habla que David es perseguido por el rey Saúl por envidia y lo quiere matar, pero Dios siempre cuidó al rey David. Primera de Samuel, capítulo 30, nos habla que David era un fuerte guerrero. En Primera de Samuel, capítulo 23, versículos 16 y 17, nos habla que Dios protegía una y otra vez la vida de David. En Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 5, nos habla que Dios proclamó a David como rey de Israel. ¿Se imaginan? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 18, Dios le promete al rey David que de él, de su descendencia, iba a venir el Mesías, el Salvador, Jesucristo. Dios bendijo mucho la vida de David, le mostró su gracia en gran manera. Pero ¿saben qué era el problema de David? Que David tenía una gran debilidad, igual la de Sansón, las mujeres. Y David va a tener en poco a su Dios y va a jugar con el pecado, como nos dice ahí en Segunda de Samuel, capítulo 11. Que es cuando David peca con Betsabé. La debilidad que David tenía hacia las mujeres le llevó a tocar las profundidades del pecado en contra de su Dios, lleno de gracia y lleno de amor. Ahí en Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1, David no cumplió con su responsabilidad de ir a la guerra. Era tiempo de los reyes ir a la guerra y David se quedó en casita. Ahí en versículo 2 nos muestra que David no estaba aprovechando su tiempo, estaba muy perezoso, se levantaba muy tarde y andaba caminando sin hacer nada.
Satanás busca mentes vacías para él llenarlas. Ahí en versículo 2 también de 2 Samuel 11 nos habla que David vio a una mujer muy hermosa llamada Betsabé que se estaba bañando desnuda. Y David no huyó, sino que siguió mirando y alimentando su deseo pecaminoso. En el versículo 3 nos dice que David preguntó, buscó y no huyó. En el versículo 4 nos habla que David la hizo traer al palacio. ¿Se imaginan? Y ahí mismo en el versículo 4 nos dice que David abusó de su poder para tener relaciones sexuales con Betsabé. ¿Cómo era el rey? Pero así es que Betsabé no tenía ninguna responsabilidad. Claro que sí. Betsabé era tan responsable de pecar contra Dios como David, ya que ella era casada. Ella tenía a su esposo. Ella no debió acceder a los deseos de David. Debió ir a la muerte antes de traicionar a su esposo. Y mayor aún, a su buen Dios. Ahí en el versículo 6 nos dice que David no le importó que fuera casada con Betsabé, con Urías Eteo, que trabajaba para él en su ejército. En versículo 4 nos dice, David pecó con todo su ser. Versículo 6 al 25 nos habla de que David emborrachó y mandó a matar a Urías Eteo. ¿Se imaginan? No solamente está engañando, no solamente está adulterando, no solamente está mintiendo, pero también está matando. Versículo 27 nos dice que David tomó a Betsabé como su mujer. Pero ¿saben? A lo mejor nadie vio ni nadie se enteró porque él era el rey. A lo mejor la gente se daba cuenta y no decía nada. Pero ¿sabe quién se daba cuenta? Nos dice el versículo 27 de ahí de 2 Samuel 11. Nos muestra quién en verdad se dio cuenta. Y dice, David con todo lo que hizo le desagradó a Dios. Dios lo estaba viendo todo. David escondió y ocultó todo su pecado, sin darse cuenta que lo que es un secreto en la tierra es de manejo público en el cielo. David pasó por muchas situaciones. Ahí en 2 Samuel 12, versículo al 25. La Biblia nos habla que David se arrepiente de su pecado delante de Dios. Y Dios va a mandar a su siervo Natán para exhortar a su siervo David. Y el Salmo 51, si algún día usted lo puede ver, es un salmo muy bonito. Tiene que ver con el arrepentimiento genuino del rey David. Salmo 51, puede leerlo en su casa, donde David reconoce todo su pecado. Pero ahí en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, nos dice que David reconoce todo su pecado y Dios le perdona, mostrándole una vez más su gracia infinita. Qué bonito es Dios, qué hermoso es Dios. También yo pregunto siempre, ¿hay alguien en este mundo que pueda levantarse delante de Dios y decir que merece algo de Dios? ¿Habrá alguien? ¿Sabe qué es lo único que usted y yo merecemos? Es la muerte eterna. Pero la Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, pero por gracia somos salvos, un regalo inmerecido de Dios para nosotros pecadores. Dios perdona los pecados, pero las consecuencias no. Y ahora vamos a ver todas las consecuencias del pecado del rey David en contra del Dios todo soberano. Todo pecado perdonado, todo pecado disciplinado.
Aunque el rey David fue perdonado, el pecado como tal arrastra muchas consecuencias. David y Betsabé, nos dice la Biblia, que perdieron a su primer hijo con una enfermedad que le mandó Dios. Ahí 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14 al 19. Pero también la Biblia nos dice en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 20 al 25, que David sufre de gran tristeza y dolor por la pérdida. David también sufrió mucho por la vida de sus hijos. En 2 de Samuel capítulo 13, David sufre con su hijo Amnón, que abusa, que viola a su media hermana Tamar. También en 2 de Samuel capítulo 13, versículos 22 al 33, nos habla que su hijo Absalón mata a su otro hijo Amnón por el odio que le tenía por abusar de su hermana. Puras consecuencias del pecado. Su hijo Absalón también se amargó mucho en contra del rey David, a punto de quererlo deshonrar y matarlo. ¿Se imagina un hijo que quiere hacer tanto daño a su padre? También la Biblia nos habla de otra consecuencia, y era su mano derecha, que se llamaba Ahitofel. Él era su consejero. Pero Ahitofel se llena de amargura y le odia, aún para quererlo matar. ¿Por qué será? Porque Ahitofel era el abuelo de Betsabé y no le perdona a David el haber abusado de su nieta y de haber mandado a matar a su esposo Urías Eteo. 2 de Samuel 23, 34 y 2 de Samuel 17, 1 y 2. Dios le puso en el corazón de David hacer un templo estable, pero no fue David el que lo hizo, porque había derramado mucha sangre, y Dios le dijo: tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Dios mostró tanta gracia en la vida de David. No era por lo que él hacía. Si era por lo que él hacía, ¿qué merecía David? La muerte, la condenación eterna. Pero fue por su pura gracia del Señor. Y después viene su hijo también, el cual también hizo cosas muy malas, Salomón. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 1 al 15, nos dice que el rey Salomón amó mucho a Dios y que él anduvo en los caminos de Dios con todo su corazón. Y la Biblia nos dice que Dios le dijo que pidiera lo que quisiera. Y Salomón, ¿sabe qué pidió? Pidió sabiduría para gobernar a la nación de Israel. Y la Biblia nos dice que siendo que Salomón no pidió dinero, posesiones, poder, gloria, Dios le dio tanta sabiduría que ningún ser humano ha tenido tanta sabiduría como Salomón. Le dio muchas riquezas y gloria también como algo extra, como le dijo Dios: porque no me pediste esto, te lo voy a dar también. Y la Biblia nos habla que Dios bendijo tanto la vida de Salomón. Dios le dio mucha sabiduría, Dios le dio muchas riquezas al rey Salomón, tanto que nunca hubo otro como él, ni antes ni después, dice la Biblia. Todo el mundo le respetaba como persona y como rey. Dios le dio mucha prudencia, Dios le dio un corazón entendido, muy grande a Salomón. Es más, Salomón edifica el templo de Dios. Israel sirvió al Señor en el tabernáculo por muchos años. Ese tabernáculo lo tenían que estar poniendo y quitando. Pero Dios le puso en el corazón de David, su padre, hacer el templo estable. Pero fue Salomón quien lo hizo y lo terminó. Y la Biblia nos dice que fue una gran obra, 40 años, ¿se imaginan? 40 años. Como nos dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 6. Versículo 14.
Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Esa casa es el templo. Pero Salomón tiene en poco a Dios y juega con el pecado. Como nos dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 14. Salomón heredó la misma debilidad de su padre. ¿Cuál era? Las mujeres. Y esto le llevó a los lugares más profundos que un ser humano y cristiano pueda tocar. Salomón abusó de la gracia preciosa de Dios. En primer lugar, en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 2, nos dice que Salomón se casó con su hija de Faraón, lo cual Dios había ordenado que ningún israelita podía hacer, mezclarse con extranjeros, como dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 4. Pero la Biblia nos dice que el rey Salomón amó muchas mujeres de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón, las Eteas. Imagínense, todas extranjeras. También nos dice la Biblia que Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Y con su esposa, imagínense, 1001 mujeres. Cuando un hijo de Dios desvía su corazón de él, el pecado sobreabundará. Y el corazón de Salomón se desvió del corazón de Dios, como nos dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. El rey Salomón, ¿se imaginan? Adoró a dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Dios. Como nos dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Qué tristeza de Salomón, un hombre tan usado por Dios. Y la Biblia nos dice también que el rey Salomón adoró a otros dioses ajenos y su corazón no era perfecto como el corazón de su padre David. La Biblia nos dice que el rey Salomón siguió a Astoret. En griego es Astarot. Hoy en día muchos adoran a esta diosa a través del tarot, de las profecías, de la posición de los astros, de los horóscopos, de la lectura de manos, del tabaco, de las cartas, como nos dice ahí Primera de Reyes 11:5. Pero también la Biblia nos dice que Salomón adoró a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Era conocido como el dios Moloch o dios del fuego. En la antigüedad era una de las deidades más demoníacas y adorado por los paganos. Y Sansón y Salomón está adorando este dios pagano. Le sacrificaban niños y los quemaban con fuego, y Salomón les seguía también. Salomón también adoraba a Quemos. También le sacrificaban seres humanos. La nación de Israel había entrado en una idolatría muy fuerte. Pero todo pecado trae consecuencias, y estas son las consecuencias del pecado de Salomón en contra del Dios soberano. Si el rey David pecó en gran manera, su hijo Salomón mucho más. ¿Dónde quedó el amor por Dios? ¿Dónde quedó el servicio a Dios? ¿Dónde quedó la pasión por las almas perdidas? Y las consecuencias nos muestra que no podemos jugar con Dios. Salomón es llevado por su pecado y en vez de adorar al soberano de Israel, adora a Satanás, el enemigo de Dios. Las consecuencias se dejarían ver cuando Dios iba a venir a castigar el pecado, a disciplinar el pecado. En Primera de Reyes 11:9 nos dice que Dios se enojó en contra de Salomón. En Primera de Reyes 11:11 nos dice que Dios lo descalificó, le quitó el reino.
En Primera de Reyes 11:14 nos dice que Dios le puso un adversario a Salomón. Primera de Reyes capítulo 11, versículos 41 al 43 nos dice que Dios mandó la muerte a Salomón. El rey Salomón abusó de la gracia de Dios, pero Dios no cambiaría su promesa hecha en Génesis 3:15 de traer al Salvador, el Mesías prometido, al Señor Jesucristo. ¿Hay alguien en este mundo suficiente bueno para merecer el favor de Dios? Ninguno. Por gracia hemos sido salvos, como vemos ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y el último hombre, Jonás, donde el Señor le mostró toda su gracia. La Biblia nos habla ahí en Jonás capítulo 1 que Jonás era un profeta, como nos dice ahí Segunda de Reyes capítulo 14 versículo 25. La diferencia entre un profeta y un sacerdote era la siguiente: que un profeta hablaba al pueblo de parte de Dios y un sacerdote hablaba a Dios de parte del pueblo. Jonás, imagínese, recibía la palabra directamente de Dios y él tenía que obedecerle al 100% y entregarla tal y cual Dios se la había dado. Él no decía, en mi humilde opinión, no, él decía, esto es palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice que Jonás se revela en contra de Dios y en contra de su palabra. Muy triste lo que pasó, lo que pasaba con Jonás. Muy triste. ¿Por qué Jonás se rebelaría contra Dios? Y ahí en Jonás capítulo 1, versículos 2 y 3 nos dice: levántate, dice Dios, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le da una orden a Jonás, a su siervo, a su profeta, de ir a predicar su palabra a la ciudad de Nínive. Pero Jonás se va en sentido contrario. ¿Por qué? Se va para Tarsis, imagínense. Estaba en todo el sentido contrario. Tarsis estaba a unos 5.762 kilómetros de distancia. ¿Se imagina? ¿Qué ocasionó de que Jonás desobedeciera tan fuertemente a Dios? Es que la historia nos habla de algo muy, muy tremendo. Había un rey muy malvado llamado Sennacherib. Este era conocido y odiado por todos los judíos. Dice la historia que él cortaba la nariz de los judíos, las manos de los judíos, y también era conocido por llevar en su cuello un collar lleno de las orejas de los judíos. Su nieto, el rey Asurbanipal, también era muy malvado. Ahora sí entiendes por qué Jonás no quería ir a predicar la palabra y fueran salvos. Él no quería que fueran salvos y fueran al cielo la gente de Nínive. Él quería la muerte de cada uno de ellos, por lo que le hacían a su nación, a su familia. Y él no les perdona lo que le habían hecho a su nación, a su familia, a los judíos. Jonás sabía, nos dice la Biblia, ahí en Jonás capítulo 4, versículo 2, lo que había en el corazón de Jonás, y era que Jonás sabía que Dios era muy bueno y lleno de misericordia, lento para la ira y grande misericordia. Dios ve y conoce todo lo que nos pasa a nosotros. Él sabe lo que tú estás sintiendo en este momento. Él sabe cómo nos sentimos por las injusticias que otros nos hacen.
pero Él tiene planes eternos. Dios siempre obra para la eternidad. Y su plan eterno, ¿cuál es? Es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como nos dice 2 de Pedro 3:9. Jonás se estaba dejando llevar más por sus emociones que por el amor y la gracia de Dios. Nadie puede luchar contra Dios y vencer. Jonás, como profeta, debía obedecer a Dios al 100%. El no hacerlo le traería muchas disciplinas y consecuencias a su vida. Y estas son las consecuencias del pecado del profeta Jonás en contra del Dios Todopoderoso. Primero, Jonás agarró un barco. Él iba dormido, cansado por no poder dormir por días. ¿Se imaginan cómo estaba su conciencia tan cargada? La Biblia nos dice que Dios hizo levantar una gran tormenta. Mire que fue Dios, no fue la naturaleza. Como nos dice Jonás 1:4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y es interesante que aún Jonás se quiere quitar la vida. Jonás 1:12. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. ¿Se imaginan? Se quería quitar la vida Jonás. Jonás no quería vivir. Pero lo que no sabía Jonás es que Dios no había terminado con él y le iba a preservar su vida hasta cumplir todos sus propósitos con él. Usted y yo no vamos a partir de este mundo hasta que Dios haya cumplido todos los propósitos que Él tiene en nosotros y a través de nosotros. Dios le tenía una sorpresa. Dios le tenía preparado un gran pez que lo tragase, como nos dice Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto no era un acto de la naturaleza, ni de la casualidad. Dios le tenía preparado una ballena o un tiburón blanco que puede albergar a un ser humano. Dice que lo tragó y estuvo en su vientre 3 días y 3 noches. Fue la misma cantidad de días y noches que estaría Jesucristo en el corazón de la tierra, como nos dice ahí en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 40 y 41, nos dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Interesante. Y Jonás, dice la Biblia que en su angustia oró a Dios dentro del pez, se arrepintió de su desobediencia. Como nos dice Jonás capítulo 2 versículos 1 al 9. Dios estaba tratando fuertemente con su siervo rebelde, que humanamente tenía toda la razón de sentirse como se sentía. Pero Dios ve lo que él no veía. Dios veía la eternidad y la salvación de toda esa ciudad malvada. Por la gracia de Dios, Dios les quería salvar, no pagándoles por sus hechos y por sus acciones, más bien les quería perdonar y llevarlos al hogar celestial. Y después en Jonás capítulo 2 versículo 10,
Dios nos dice que Dios ordena al pez vomitar a Jonás. ¿Quién dio la orden? Dios. No lo hizo el pez cuando lo quiso hacer. Dios tiene todo el control de todo y de todos. Y Dios por segunda vez nos dice ahí en Jonás capítulo 3, versículo 1 al 2, Dios ordena a Jonás a ir a predicar a Nínive por segunda vez. Levántate y ve a Nínive. Jonás no podía cambiar lo que sentía en contra de esa ciudad malvada de Nínive, pero era la voz de Dios que le ordenaba hacerlo. Por encima de todas nuestras emociones y cómo nos sintamos, se encuentra el Rey soberano, Dios. Y aunque no lo entendamos todo en este momento o en este mundo, Dios siempre tiene planes buenos y eternos. Y la Biblia nos dice que Jonás obedeció a Dios y fue y predicó la palabra de Dios, como nos dice Jonás 3:3. Y la Biblia nos dice que toda la ciudad de Nínive escuchó al profeta Jonás y todos creyeron a Dios y cambiaron de dirección, se arrepintieron. ¿Sí ve? Que no era por Jonás. Si fuera por Jonás, nadie se hubiera salvado, porque Jonás no creo que estaría muy contento predicando allá. Eso es para entender, amigos y hermanos, que no es el hombre, no somos tú y yo, no somos nosotros. Es la palabra de Dios. Nosotros no tenemos ningún poder ni ninguna gloria para nosotros. Toda la gloria tiene que ser para el Señor. Pero ahí en Jonás capítulo 3, versículos 4 al 10, Jonás se enojó otra vez, pero obedeció a Dios. Le pide a Dios que le quite la vida. ¿Se imagina? En Jonás 4:13 le dice a Dios: Dios, quítame la vida. Le dice Jonás 4:3: Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Se imaginan? Y Dios le dice a Jonás: ¿haces bien en enojarte, Jonás? Hay muchas cosas y personas que nos enojan. Hay mucha injusticia en contra de nosotros y en contra de otros. Pero recuerda que muy pronto llegaremos a nuestra casa eterna en los cielos. Y yo te digo a ti, si tú tienes algún dolor o algún enojo en contra de alguien o algo que pasó o está pasando en tu vida, entrégalo al Señor y Él sanará todas tus heridas, te ayudará, te fortalecerá para que termines esta carrera con gozo. Imagínese que en Jonás 4:4 Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Sabe cuál era uno de los enojos de Jonás? Que él estaba tan enojado, tenía más piedad por una calabacera que por la salvación de un alma, de una ciudad completamente perdida. ¿Hay alguien justo en este momento que merece la salvación por sus obras? Yo creo que no hay ninguno. Por gracia somos salvos, como dice Efesios 2:8 y 9. Salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia de Dios siempre está disponible para cada ser humano de cualquier país, credo, religión, color y estatus. Su gracia nunca va a terminar, la gracia de Dios. Jonás hizo levantar una gran tormenta por su pecado y otros fueron afectados. Yo te pregunto y termino con esto: ¿estás levantando una gran tormenta en tu familia por tu pecado? ¿No piensas en tu familia, en lo que estás haciendo, las obras malas que estás haciendo, el pecado malo que estás haciendo? No levantes una tormenta en tu casa. Arrepiéntete y haz la voluntad de Dios. Escucha la palabra de Dios para obedecerla. Y quiero terminar con 10 preguntas de la lección 13. Primero, ¿qué necesita hacer una persona para obtener la vida eterna? Creer. 2.
¿Qué significa la frase nacer de nuevo? Es creer en Jesús. En Adán todos morimos, pero en Jesús todos somos vivificados. 3. ¿Cuál fue la disciplina o las disciplinas que Sansón sufrió por su pecado? Dios ya no lo respaldaba, le quitó el ministerio, le sacaron sus ojos, lo encarcelaron, se burlaron de él y murió, muerte física prematura. ¿Cuáles fueron algunas consecuencias del pecado de David? Su hijo murió de una enfermedad, su primer hijo. Sufrió mucho por sus hijos, hicieron cosas atroces, demasiadas cosas atroces. ¿Cuáles fueron algunas consecuencias del pecado de Salomón? Fue descalificado. Dios le mandó un adversario, le quitaron el reino y también fue a la muerte. ¿Quién construyó el primer templo para Dios? Salomón. ¿Quién vendría de la simiente de David? Jesús, el Salvador, el Mesías. 8. ¿Por qué se rebeló Jonás contra Dios? Porque estaba amargado, resentido en contra de los ninivitas, por las atrocidades que hacían a su nación, a su familia. 9. ¿Cuáles fueron algunas consecuencias del pecado de Jonás? No tenía conciencia tranquila, en paz, hizo levantar una gran tormenta, quería quitarse la vida, estuvo dentro de un gran pez, ballena o tiburón blanco. ¿Cuántas personas creyeron en Nínive? Todos creyeron al mensaje, a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Señor, gracias por tu gracia. Sin tu gracia, ninguno de nosotros pudiera estar con vida hoy. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu salvación gratuita a cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria y la honra y la alabanza hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y muy pronto estaremos con la lección número 14. Bye bye.